Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta penúltima sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como ya decía, estamos en esta semana 4, semana de integración. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes nuevamente en estos espacios abiertos para el aprendizaje, como ya decía, el penúltimo, donde pues vamos a recapitular un poco los temas vistos durante este módulo eh, y por supuesto que orientarlos a el proyecto integrador, que es nuestra principal actividad del módulo, cuantitativamente hablando también, nuestro proyecto final, donde, pues precisamente como nos dice el título de la semana, donde vamos a integrar todo lo que hemos aprendido acerca de la literatura, del lenguaje literario, de fondo y forma, eh, entre muchísimos otros elementos que hemos estado abordando durante estas 4 semanas. Entonces, pues vamos a reflexionar también al respecto. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y, pues de manera más puntual, a nuestra compañera Magda y Norma que nos acompañan de manera síncrona. Preguntarles es una de las ventajas por participar en estos espacios, pues que puedes externar dudas, cualquier situación que haya en torno a tus actividades de esta semana, de comprensión de algún tema, de algún paso de la elaboración de la historieta, etcétera, es momento para ello. De cualquier manera, como saben, por lo regular, lo primero que hacemos es revisamos las principales dudas externadas en las videosesiones de módulo. Seguramente alguna, si es que existe alguna duda, pues ahí mismo va a quedar resuelta, pero tienes la oportunidad de externar. Veo, Magda, tu micrófono abierto, no sé si quieras compartir. Parece que no. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar. Igual, si tú estás viendo la grabación, puedes escribir a través del chat de plataforma, puedes escribir en el foro, ¿verdad? En el foro aprendiendo, puedes compartir un correo, de la manera en la que te favorezca. Aquí seguimos admitiendo a nuestros compañeros, en este caso a Nelly Geraldine, que se integra también con nosotros. Siempre damos unos minutos justo para ello. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, alguna situación, la pueden externar durante la misma sesión. Solo es cuestión de que escriban en el chat o levanten su mano. Entonces, vamos a revisar qué es lo que vamos a ver en estas 2 sesiones, la sesión de hoy miércoles y la próxima sesión de viernes. Vamos a abrir esta herramienta que ahora pues está muy más fluida. Recuerden, los que estuvieron, eh, se trababa un poco esta herramienta en la sesión anterior. Supongo que también puede ser una cuestión de internet, ¿no? A veces se pone más lento y demás. Aquí seguimos admitiendo ahora a Karina. Bien, aquí está esta palomita. Dudas externadas en las videosesiones de módulo. Con eso vamos a comenzar. Las principales dudas. No recibí esta semana las dudas, lo que constantemente nos envía la ADC, por ejemplo, pero pues las voy guardando también, las voy juntando en un documento, y por lo regular son las mismas, tienen que ver con la elaboración del proyecto integrador y demás. Entonces, las vamos a compartir, seguramente te van a parecer interesantes y si había alguna duda, pues ahí la vas a aclarar. Vamos a jugar un Kahoot
el último Kahoot de este módulo sobre el proyecto integrador. En general, algunos temas, algunos pasos relacionado al mismo proyecto integrador. Esa es la intención que tiene este Kahoot. Les leo. Magda, buenas noches, asesor. Por ahora no tengo dudas, solo que estoy batallando un poco con mi internet y mi computadora. No te preocupes, Magda. Al contrario, gracias por acompañarnos. Aún así, con tus intermitencias, con el internet y demás, haces lo posible, haces un esfuerzo. Eso también, no solamente aquí medible en Prepa en Línea C, yo creo que eso también al universo entero, ¿no? Que le transmitimos esas eh, ganas de salir adelante, de aprender, de superarse, hacer un esfuerzo. Entonces eso también eh, tiene su moneda cósmica o sus puntos cósmicos en ese sentido, y ya sabemos que aquí tangiblemente o numéricamente y académicamente pues tiene un impacto porque pues al final van a sumar algunos puntos en ese sentido por la participación en estos espacios. Entonces, pues aquí estamos al pendiente. Después vamos a analizar un texto. De ese texto, fondo y forma. ¿Por qué nuevamente fondo y forma? Y es algo que, pues, por lo regular se omite esa parte. Es un área de oportunidad, digamos, en el término correcto, que he detectado en el proyecto integrador. Como sabes, nos pide identificar o enumerar del 1 al 30 los pasos que tienen que ver para el análisis de un texto del 1 al 30, ¿verdad? ¿Cuál es el paso primero? ¿Cuál es el segundo? Y así sucesivamente. Pero también te pide que identifiques cuáles de esos pasos pertenecen al fondo y cuáles de esos pasos pertenecen a la forma, ¿sí? Entonces, no se les olvide, porque hay quienes igual sí enumeran correctamente los pasos del 1 al 30, como tú analizarías una obra literaria, obviamente con base en los mismos temas y la información y todo lo que hemos conocido a lo largo de estas semanas, pero omiten o se les olvida identificar con los colores que nos dicen ahí, me parece que es rosa, verde, algo así. Entonces, no se les olvide, por eso es que también vamos a revisar esto de fondo y forma. Principalmente para la sesión de el viernes, nos vamos a enfocar únicamente a la elaboración de la historieta por medio de Canva, PowerPoint y Pixton. Realmente es muy sencillo la elaboración, pero por supuesto que puedes ir avanzando si es que te quieres esperar a esa explicación. En la planeación, por supuesto. A ver, no sé, por ejemplo, ¿cuántas viñetas va a tener la historieta? Pues yo siempre le sugiero que como mínimo 6, 9, 12, 15, va a depender del estilo de cada quien, pero sí, como mínimo 6. Ya lo explicaré más adelante. Entonces, puedes ir planeando, a ver, en el cuadro primero, qué necesito ponerle, qué es lo que quiero, qué diálogos, cuáles son los personajes, yo solo en un monólogo, sola, voy a remontarme a una escena de cómo comencé y en ese momento estaba con mi hija, con mi papá, mamá, etcétera, ¿no? Puedes ir planeando ya nada más para el viernes, eh, pues la ejecución es mucho más sencillo. Como lo mencioné al inicio, igual si alguien tiene alguna duda en torno al uso de estas herramientas o que haya algún paso que no le permita avanzar, pues lo puede preguntar y aquí mismo lo explicamos, lo compartimos. Y por último, dudas y comentarios que se pueden externar a lo largo de la sesión, ya decíamos, ¿verdad? Entonces, borramos todos los dibujos, cerramos esta herramienta
y les comparto estas principales dudas. Dudas semana 4 y voy a omitir imagen para mi perfil para no estorbar aquí en la presentación. Aquí estamos ya compartiendo estas dudas. Vamos a acercar un poco. Aquí está. ¿Cómo crear la historieta? Así, tal cual. Hay quien lo ha preguntado de esa manera o es común que lo pregunten de esa manera, no tan específica, eh, como muy general, pero es muy a la vez una oportunidad para dejar claro varios puntos importantes. Primeramente, el tema de qué va a hablar nuestra historieta. Ojo, porque hay quienes inventan una historia ficticia y los personajes igual, de fantasía, de ficción. Incorrecto. El tema es tu experiencia, tu vivencia como estudiante en el módulo 4. Y además, ¿qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu forma de ver la literatura o el mundo? Todavía más profundo. Es una oportunidad, como toda creación artística, de dejar nuestro sello particular, nuestra visión del mundo, nuestro estilo. Bueno, una oportunidad extraordinaria como cualquier escritor, como cualquier artista. El personaje, el principal o el protagonista, pues eres tú. Tú eres el protagonista, tú nos vas a contar lo que viviste. También, por supuesto, sabemos que es necesario que haya personajes secundarios para el mismo desarrollo o movimiento del personaje principal, que son las personas con las que interactuaste a lo largo de este módulo, tu familia, cualquier agente educativo, tu servidor, tus compañeros en línea en el foro, etcétera. ¿Sí? Compañeros de trabajo, el transporte público, cuando ibas ahí, ibas escuchando a lo mejor una sesión o ibas contestando en un foro, aprovechando ahí en ese lapso. Cada quien, cada quien hablará de su propia experiencia. Eh, Importantísimo cuidar la estructura. Como todo texto de los que leímos a lo largo de estas 4 semanas, pues tiene una estructura, tiene un inicio, hay un nudo o conflicto y hay un desenlace para que tenga coherencia ese texto. El inicio, pues, presenta tu experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cómo comenzaste, que estabas con nerviosismo, muy emocionada, muy emocionado, platicando con las personas cercanas de cómo inicias, de qué se trata, bueno, ¿no? Por ejemplo, el nudo podría ser incluso la elaboración del proyecto integrador. ¿Sí? Esta semana de cierre pues la cierta presión que puedas tener o la experiencia que cada quien está viviendo. El nudo es pues la parte como de más alta tensión, que por eso digo, podría ser eh, la elaboración del proyecto integrador. Luego, desenlace justo en estos últimos días, cómo terminas ya después de elaborar el proyecto integrador, te sientes muy satisfecho, muy satisfecha de los aprendizajes obtenidos, puedes compartir ahí un poco más de tu experiencia personal en ese sentido de eh, que, cómo reflexionas. Sí, es importante la reflexión porque finalmente reflejamos también nuestra propia visión del mundo. Entonces, es una oportunidad para dejar ahí un sello muy particular. Formato, las historietas deben ser en viñetas. Hay diálogos en globos, de hecho, si se fijan en la rúbrica, se pide que sean diálogos en globos. Podemos usar onomatopeyas, pum, toc, toc, un lenguaje más expresivo, emotivo, y en este caso de las
Onomatopeyas, pues poético, pertenece a las figuras literarias. Narraciones, monólogos, ¿sí? Puedes hacerla en PowerPoint, puedes hacerla en Canva, puedes hacerla en Pixton, puedes hacerla en donde tú gustes, diapositivas de Google, Pen, etc. ¿Cómo elaborar un guión? Alguien preguntó en algún momento cómo elaborar un guión. Es muy importante, les decía, en esta planeación. A veces pensamos, nuestra mente nos quiere engañar en cuanto a que no es importante la planeación, a que no es importante prepararte. Directamente me pongo a escribir y luego viene el síndrome de la página en blanco, ¿verdad? ¿Y por dónde comienzo y qué voy a escribir? Síndrome de la página en blanco. Entonces, la planeación, la preparación, la organización, el previo. De hecho, recordemos que el proceso de escritura, la primera etapa es la planeación. A ver, ¿qué voy a escribir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Formar, persuadir, transmitir las vivencias, en este caso, de mi semana 4, etcétera. Entonces, bueno, aquí un guión para esa planeación. Título, por ejemplo, aquí puede ser, por supuesto, algo como mi experiencia en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Alguien más poético, es cuestión de estilo, entre letras y pantallas, por ejemplo. Personajes, ¿quiénes participan? Eh, Tú, como estudiante, tus compañeros, agentes educativos, tu familia. El ambiente, ¿dónde ocurre? Pues en la plataforma y en tu casa, en tu trabajo. El inicio, se presenta la situación. Comencé el módulo sin saber qué esperar. Comencé, ¿verdad? Este, esta acción. ¿Cómo inicias el módulo? Alguien más dirá, hay diferentes formas de narrar, en primera, en segunda persona, en tercera, omnisciente, protagonista, testigo. Bueno, otra vez, esto es una cuestión ya de estilo, pero decíamos que pues tiene que tener una estructura y en los inicios, pues siempre hablamos, pues ponemos en contexto, ¿no? Primero ponemos en contexto qué estamos haciendo, dónde. Hoy inicio mi módulo 4. Ah, muy bien, el lector ya sabe qué, pues cómo estás comenzando, de qué nos estás hablando, porque cuando escribimos, cuando creamos, tratamos, ese es el objetivo también, pensar en que va a haber alguien que nos va a leer. En este caso, pues el asesor virtual, ojalá que compartas también con tu familia y demás, pero en un primer momento en ese sentido se piensa que pues se va a revisar con esa intención de que haya claridad eh, en el proceso vivido. Luego el nudo, el conflicto, me costaba entender los textos, pero practiqué, ¿sí? Puede ser que el nudo hables de la elaboración de las actividades integradoras y alguna por ahí en semana 3 donde se puso a lo mejor alguna situación eh, más confuso, más difícil, o no lo sé. Y por último, podrías hablar también del mismo proyecto integrador, cómo cierras, o el desenlace, que es tu aprendizaje, descubrí que la literatura refleja nuestra vida. ¿Sí? Si te fijas, en estas 3 oraciones, comencé el módulo sin saber qué esperar. Me costaba entender los textos, pero practiqué. Descubrí que la literatura refleja nuestra vida. Tiene, a pesar de solo ser 3 oraciones, tiene la estructura adecuada. Hay claridad en esa narración. Cómo comenzó, cuál fue el nudo y después el desenlace. Claro que nosotros necesitamos hacer una historieta más amplia, porque como vamos a compartir lo vivido en 4 semanas, pues no lo podemos reflejar en 3 oraciones, imagínense. Entonces, por eso es que yo les digo que como mínimo 6 viñetas, mínimo 6, incluso hasta 8, 2 viñetas por semana como mínimo, ¿no? Te sintetices ahí.
las escenas principales y también los aprendizajes obtenidos, porque no solamente es hablar de tu experiencia, sino de lo que aprendiste. Y ahí puedes hablar literalmente de esto, ¿sí? De lo que hemos estado viendo, de lo que es fondo y forma, de cómo elaborar una historieta, o de los textos de Frankenstein, Mary Shelley, o La debutante de Carrington, o la poesía de Sor Juana, o de los textos de Darío, etcétera, ¿verdad? Hay que hablar, hay que mencionar en la misma historieta, en los mismos diálogos o monólogos, nuestro aprendizaje, estos temas. ¿Cómo participar en el foro de integración? Pues de preferencia, lo ideal de lunes a viernes. Eso es lo ideal. Hay quienes a veces dejan la participación toda para el domingo. Por supuesto que no llevan la máxima calificación. Y es desafortunado porque no aportó al foro. Ya no aportó al foro porque el foro se desarrolla de lunes a viernes. Claro, sabemos que sigue abierto de sábado y domingo para aquellos que por alguna situación no pudieron hacerlo, también, pues ya por último, realizar sus participaciones o equilibrarlo, lo que yo les decía, a lo mejor participaste el lunes, martes, el miércoles por una situación X, no pudiste participar, bueno, lo recuperas y participas sábado o el domingo. Entonces, como tratar de equilibrar que sean esas 5 participaciones en diferentes días, eso es lo ideal. Y obviamente tomando en cuenta los requerimientos de la actividad, si nos dice el lunes aporto esto, bueno, el lunes aporto esto, el martes esto y así sucesivamente, o dice en tu primera participación, en tu segunda, y así sucesivamente, tomarlo en cuenta, pero es muy importante retroalimentar también a los compañeros a lo largo de la semana. Ok, el lunes hice la primer participación y además leí los aportes de los compañeros y me pareció uno interesante o me llamó la atención y decidí hacer un comentario ahí respetuoso y argumentado y demás, extraordinario, porque es una oportunidad ahí para intercambiar conocimiento, que pues es la intención principal del foro. Elementos de un texto literario. Por lo regular, pues un texto literario, hay elementos de ficción, en este caso, eh, tomando en cuenta la historieta, la descripción y el ejemplo en la historieta. La ficción recrea o transforma la realidad, ¿verdad? Es un elemento presente en los textos literarios. En tu historieta, tu experiencia contada con estilo, con metáforas, cuestión ahí muy personal. El lenguaje connotativo, otro elemento de los textos literarios. Recursos expresivos, te decía, puedes usar onomatopeyas, puedes usar metáforas. Las palabras encendieron mi mente. Extraordinario, ¿verdad? Una figura literaria ahí. Eh, una metáfora, una personificación. Estilo personal, forma única de narrar, dibujos. Sabemos que tiene que tener imágenes, frases, un tono propio. Tiene que tener una intención estética. Recordemos que la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, la estética va a estar presente, tiene que estar presente en nuestras creaciones. Busque emocionar o hacer reflexionar de una manera descriptiva lo que es la intención estética. Y en tu historieta, mostrar el valor de aprender, ¿verdad? Que también la estética la vemos presente con las figuras literarias, con los recursos expresivos. Y otro punto muy importante, por último, también es la visión del mundo. Es cómo ves la vida o la educación, el módulo. Aprender también es conocerse a uno mismo. Yo estoy de acuerdísimo con esto, justo, ¿no?
el aprendizaje, la lectura de textos literarios, eh, la sabiduría, el conocimiento. Pues creo que esto es, de hecho, en algún momento es común que lo mencione, que ya lo vimos a lo largo de estas 4 semanas, ¿no? Que hay muchísimos temas que suman realmente a nuestra vida, pero si yo, en el caso de la literatura, si tuviera que elegir uno de todos los beneficios, creo que justo es ese, que a través de la literatura puedes conocerte a ti mismo, ¿sí? A través de los personajes, las acciones, los conflictos y demás. Eh, ¿Cómo diferenciar experiencias estéticas de la apreciación literaria? La apreciación literaria se centra en entender, analizar e interpretar. Esa es una apreciación literaria. ¿Sí? Tu manera de entender, de interpretar una obra. Y la experiencia estética tiene, es decir, esto es más analítico y esto es más como experimental, lo que vivimos, la experiencia estética. En cambio, la experiencia estética es lo que sentimos cuando entramos en contacto con la obra, las emociones, el placer, la extrañeza, la conexión, sorpresa, reflexión profunda, ¿sí? Es más subjetiva, ¿sí? No requiere un análisis formal y la apreciación literaria sí requiere un análisis eh, objetivo. Apreciación literaria es la comprensión y el análisis y la experiencia estética es la vivencia emocional. Listo. Vámonos ahora entonces con nuestro Kahoot. Alístense para nuestro Kahoot. Regalen unos segundos para cargar nuevamente nuestra actividad, que es semana 4, el proyecto integral. Y lo tenemos, vamos a compartirles pantalla. Kahoot. Listo. Aquí estamos ya. Unos segundos. Les comparto el pin del juego. Aquí está en el chat. Adelante, damos un minuto para que se integren a nuestro Kahoot. Vamos a revisar los principales elementos relacionados con nuestro proyecto integrador. Muchos de ellos ya los mencionamos ahorita en estas dudas, ¿verdad? Hay mayor claridad en ese sentido. Ya está Magda con nosotros, está Norma, está Francisca. Nos faltan dos más, unos segundos más y comenzamos con nuestro Kahoot. Recuerden que son 20 segundos para... Bueno, cualquier situación, duda o lo que se presente lo pueden ahí externar. Listo, Nelly también con nosotros, excelente. Comenzamos entonces. Semana 4, el proyecto integrador. ¿Cuál es el producto final
del módulo 4. Una narración, un cuento, una historieta o un poema. Excelente. El 100%. A ver, les leo aquí en el chat. Alma, no pudiste ingresar, supongo. Está bien, puedes participar de esa manera si gustas, aquí en el chat, por supuesto. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? ¿La portada, la secuencia de viñetas o los personajes? ¿Cuál es ese elemento narrativo esencial? De hecho, algo mencionaba hace un momento, la secuencia de viñetas. Eso nos ayuda con la coherencia en la historieta, o así la podemos ver, porque, por ejemplo, estamos en un contexto, en la primer viñeta, y de cierta manera está relacionado en torno al orden, al tiempo, con la siguiente viñeta, ¿sí? Tiene una secuencia, hay un inicio, un nudo y un desenlace, como lo acabamos de explicar hace un momento. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los textos narrativos, argumentativos y demás, aquí en la historieta esa secuencia de viñetas es lo que nos aporta la coherencia en la misma. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? El uso de figuras retóricas, el lenguaje técnico, el lenguaje científico o los tecnicismos. Quedan 3, 2. Las figuras retóricas, por supuesto. Es un elemento fundamental en los textos literarios, las figuras retóricas o figuras literarias, recursos estilísticos, ¿sí? Que son las metáforas o, como ya decía, las onomatopeyas o pues todas las figuras que hay maravillosas, el sinécdoque, la metonimia, el oxímoron, la paradoja, bueno, todas las figuras literarias que vimos a lo largo de estas 4 semanas. Y esto también se puede hablar en la historieta, hablar de este lenguaje, utilizarlo y mencionar también que es uno de los aprendizajes, ¿por qué no? ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? ¿Las imágenes son decorativas, deben complementarse o el texto debe explicar todo? Deben de complementarse, por supuesto. Como ya lo decía hace un momento, en este orden en cuanto a las viñetas, utilizamos poco texto a diferencia de una narración. Es poco el texto que añadimos en una viñeta, en un globo, ¿verdad? Donde van los diálogos o los monólogos. Entonces, las imágenes es algo que viene a complementar, ¿verdad? Y obviamente, pues tiene que haber coherencia entre ambas. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? ¿Sustituye a los diálogos? ¿Presenta a los personajes? ¿O ubica al lector en tiempo y espacio? ¿Cuál es la función del contexto?
justo lo explicábamos hace un momento, qué bien, el 100% eh, identificó correctamente. Eh, Al inicio, nuestra intención de la historieta, o al comienzo de la misma, nosotros tenemos que contextualizar al lector porque alguien más nos va a leer, no conoce bien esa historia. Entonces, comenzamos precisamente compartiendo el inicio, ¿sí? Que tiene que ver, me refiero al inicio de esta experiencia, al comienzo de esta experiencia, ¿cuál? La del módulo 4. Entonces, pues, ¿cómo se comenzó? Eh, ¿Qué es lo que, en dónde estás ubicado? En este caso, pues en el módulo 4, eh, prepa en línea C, contextualizando. Estoy estudiando, mi prepa en línea, es parte del contexto, ¿verdad? Entonces, es la intención que se tiene, que el lector sepa de qué trata esa historia, hacia dónde va. Es la oportunidad que se tiene en un inicio, ¿verdad? Atrapar al lector de esa manera, ubicándolo en un espacio y en un tiempo determinado, lo que conocemos como contexto. ¿Qué aspecto del fondo y forma debe cuidarse en una historieta? ¿Los diálogos? ¿El equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice? ¿O solo el diseño gráfico? ¿Qué aspecto de fondo y forma debe cuidarse? Claro, ambos, tanto el equilibrio de el fondo como el equilibrio de la forma, complementados, ¿verdad? Lo que se dice y cómo se dice. Por supuesto, en este caso relacionado a nuestra experiencia en el módulo 4 y utilizando eh, pues la claridad, la coherencia, las figuras literarias en caso de ser posible usarlas en diálogos y monólogos, que mejor. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir los personajes que estás creando en tu historieta? ¿El género lírico, eh, el estudio de géneros y narrativas o el resumen de los textos? Excelente. El estudio de géneros y narrativas, esto es lo que nos ayuda con esta creación de los personajes, porque recordemos que vimos que los personajes, al igual que nosotros, tienen características físicas, morales, emocionales, de todo tipo. Entonces tratamos de describirlos y de crearlos en ese sentido, mostrando toda su experiencia, para lo cual, por ejemplo, en el caso de la narrativa, pues se hace uso eh, abundante de descripción. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Uno técnico, uno muy formal o uno claro y expresivo? ¿Cuál será el más recomendable? Por supuesto, uno que sea claro y muy expresivo y emotivo. ¿Por qué? Porque es poco el espacio que tenemos. No tratamos de decir mucho en pocas palabras. Por eso a veces las figuras literarias en ese sentido, pues suman bastante. ¿Por qué es importante planear antes de hacer la historieta? Para terminar más rápido, para estructurar bien la historia, o no es necesario planear para estructurar bien la historia. Claro, la planeación es una etapa fundamental en el proceso de escritura.
planeación, después viene la etapa 2, redacción, después revisión. Entonces, todo lo que escribimos, desde una historieta hasta una reseña, un comentario crítico, un resumen, etcétera, el texto que sea, lo que vayamos a escribir, la planeación es fundamental. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? Las expresiones faciales de los personajes, los colores fríos o cada una de las diapositivas. Por supuesto, las expresiones faciales de los personajes. De ahí que he mencionado a lo largo de esta sesión la coherencia que debe haber entre lo que se está diciendo, los diálogos o los monólogos, y la representación del personaje. Si el diálogo dice que el diálogo que está alegre o triste o emocionado, pues el mismo, los elementos visuales, en este caso las expresiones faciales, vienen a corroborarlo o a complementarlo. Parte de la coherencia también. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta? Crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen o darle voz a tus ideas. ¿Qué es lo que debes evitar? Contradecir el mensaje con la imagen. Así es. Sí, como te lo acabo de mencionar, que haya una coherencia. Si en el diálogo, monólogo, soliloquio incluso dices que estás en la casa, pues la imagen, el fondo de la misma viñeta, pues está en ese espacio, no está en la montaña o en el parque, ¿sí? Tiene que haber esa coherencia entre la imagen y el mensaje. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en este módulo? El estilo de dibujos, la cantidad de colores, la conexión entre el contenido, forma y mensaje. ¿Qué es lo que refleja mejor tu aprendizaje? Por supuesto, eso es lo que va a reflejar mejor tu aprendizaje. Eh, Todo en conjunto, conexión entre contenido, forma y por supuesto el mensaje, la idea, el fondo, la visión del mundo, los aprendizajes, la reflexión, claro que también las imágenes, la creatividad. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Una descripción literal del entorno, la manera en la que el autor interpreta la realidad o la forma narrativa. ¿Qué es la visión del mundo? Quedan cinco, cuatro. Es, por supuesto, la visión del mundo es cómo tú ves la vida. Por ejemplo, yo veo la vida como una oportunidad para desarrollarme más, para expandirme, para crecer espiritualmente principalmente, ¿no? Como ser humano, comprender mejor la insignificancia de lo que somos, pero la magnificencia de la vida misma. Alguien más, su visión del mundo es, puede ser, no sé, eh, pues la adquisición de o el logro de un sueño, que a lo mejor puede ser meramente material, lograr una carrera, un trabajo, una posición económica. Bueno, cada quien tiene su visión del mundo. Entonces, eso es la manera en la que el autor interpreta la realidad y pues tienes una oportunidad extraordinaria para compartirla a través de tu historieta.
¿Qué caracteriza al lenguaje literario? ¿Su objetividad, su expresividad y uso simbólico o su uso técnico y formal? ¿Qué es lo que caracteriza al lenguaje literario? Claro, la expresividad y el uso simbólico, el uso de figuras, digamos que eh, las exclamaciones también, ¿sí? La expresividad. ¿Cuál es uno de los propósitos de este módulo 4? Comprender cómo los textos reflejan las visiones del mundo, memorizar autores clásicos o elaborar una biografía. ¿Cuál es ese propósito? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo. Excelente. En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario visual. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. El fondo, recordemos que es el contenido y el escenario visual entonces sería la forma, lo cual lo hace falso. Muy bien, sigue avanzando el podio. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Esto es falso o es verdadero? Símbolos, imágenes, ¿verdad? Vienen a complementar y a dar coherencia porque ya lo mencionamos, no saturamos de texto esos diálogos. No es una narración, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre el fondo y la forma? Lo que se dice y cómo se dice, la extensión del texto o los parlamentos de los personajes. ¿Cuál es esta imagen o esta opción que refleja mejor fondo y forma exactamente la manera en que se dice y cómo es que se dice, ¿verdad? Lo que se dice y cómo se dice. Eso es fondo y forma. Fondo, contenido de lo que hablas, tu visión del mundo, tus conocimientos y la forma, las imágenes que eliges, la creatividad. En ese sentido físico, porque también puede ser eh, la creatividad en el fondo, por supuesto. Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función. Falso o verdadero, verdadero o falso. Esto es falso, por supuesto. Muy bien, vamos a ver cómo queda nuestro podio. Tenemos felicidades a Norma, felicidades a Nelly y felicidades especiales para nuestra compañera Francisca, que obtiene el número o la posición primera. Magda, igual, felicidades. Como ya lo hemos mencionado, pero vale la pena repetirlo, no es una competencia, por supuesto que no es una competencia. Es simplemente una oportunidad para compartir, para dar mayor claridad en lo que tenemos que hacer, pero por supuesto que nos sirve también para ponernos a prueba, exigirnos y demás, ¿no? Principalmente la intención del Kahoot es darte mayor claridad en lo que tienes que hacer, en este caso, en el proyecto integrado. Muy bien, estamos ya a unos minutos de
completar nuestra hora de sesión. Por lo tanto, y me gustaría dar espacio para compartir pues sus dudas, comentarios, alguna situación que haya al respecto. Nada más, regálenme unos segundos para compartirles pantalla, igualmente para cerrar este Kahoot. Muy bien, pues podemos, como les decía, es un buen momento para que puedan externar alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Y si no, con esto estaríamos cerrando nuestra sesión. Les leo también aquí en el chat. Magda, bonita noche. Hasta ahora ninguna duda. Gracias, Magda. Bonita noche. Descansa. Los demás, dudas, preguntas, alguna situación que quieras externar. Francisca, buena noche. Buenas noches, Francisca. Gracias por la asistencia. Ojalá que nos puedan acompañar la siguiente sesión, la de viernes, nuestra última. Buenas noches, asesor. Las preguntas que vienen en la parte 2 de la actividad se tienen que contestar. Supongo te refieres, es una planeación, Nelly. O literalmente, digo, puedes apoyarte para así al contestar, pues te da mayor claridad de lo que vas a hacer, como esa planeación, lo que hablábamos. Pero solamente es un apoyo. Hay quienes sí lo contestan y hay otros que no. Entonces, como tú gustes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, comentarios, bonita noche, Nelly. Con esto cerramos nuestra séptima sesión, penúltima sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Gracias por su atención, por compartir en esta sesión y nos encontramos en la sesión de este viernes, donde vamos a explicar a detalle la elaboración de la historieta de nuestro proyecto integrado. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, gracias, descansen.